Es una presentación muy cortita porque yo lo que quiero es mostraros la plataforma propiamente dicha. Bueno, pues vamos con este bloque 7 de explotación de datos en SIES y antes de entrar en la explotación de datos propiamente dicha, vamos a ver las funcionalidades específicas que tiene la plataforma SIEX. Entonces, he dividido la presentación en 4 partes. Por una parte veremos las funcionalidades de agricultura, después pasaremos a ver ganadería, datos integrados y catálogos y fuentes de información externas. Aquí os dejo una diapositiva que es la única diapositiva que tiene esta presentación. La podéis descargar del equipo de Teams que hemos hecho para el curso y por lo menos aquí podéis ver en una única captura todas las funcionalidades que tiene SIES ahora mismo a nivel funcional, ¿vale? Luego, como ha comentado María José, a nivel informático, pues están todos los servicios web, los sistemas de carga y todo eso, que nosotros los vamos a ver desde un punto de vista funcional, ¿vale? Entonces, en la parte de agricultura, como podéis ver, las funcionalidades es donde más desarrollado está. Eso tiene un cierto sentido porque fue la primera fase con la que empezamos el proyecto. Entonces aquí tenemos tanto la consulta de explotaciones, que pasaremos por una explotación y veremos todos sus datos. Tiene una funcionalidad específica para la carga de datos de las comunidades autónomas, otra funcionalidad para el cálculo del riesgo de las explotaciones. Si recordáis la presentación de Ana Vargas de la producción primaria agrícola, pues aquí tenemos el cálculo automático del riesgo, la edición de los riesgos y la gestión de los ficheros para subir un fichero con las explotaciones a las cuales se le quiere hacer un cambio de riesgo manual. Después hay una parte de validaciones. Esta funcionalidad está enfocada a las comunidades autónomas con el objetivo de que si queremos que solo haya un código SIES para un determinado agricultor a nivel de NIF, no puede ser que para el mismo agricultor haya dos comunidades autónomas que actualicen su información en SIES. En SIES ya sabes que en la parte agrícola tenemos la CAR y la CAU, pues esta funcionalidad de validación está enfocada a que la información para una determinada explotación solo la puede actualizar la comunidad autónoma de registro, la denominada CAR, y la de ubicación pues, podrá proporcionarle a la de registro determinada información de su ámbito competencial, pero la que se relaciona con SIES es exclusivamente, tal y como está ahora diseñada la funcionalidad de validaciones, la comunidad autónoma de registro. Y la última funcionalidad de lo que tiene que ver con la parte agrícola sería el uso de fitosanitarios. Ya sabéis que con la información que nos llegue del cuaderno de explotación de los agricultores, vamos a poder hacer un cálculo del indicador del uso sostenible de fitosanitarios. Entonces, las dos funcionalidades son cálculo del indicador y consulta del indicador. En la parte de ganadería, únicamente tenemos por ahora la consulta de explotaciones. Es muy interesante pues que derivado de un curso de este tipo, pues si os surge alguna idea que se pueden hacer de cara a ir incrementando la funcionalidad de la parte de ganadería más allá de una consulta pura y dura de explotaciones, sabemos que vendrá la explotación de datos, pero es interesante que se puedan ir también lanzando cálculos, ¿no? Todo lo que os he explicado antes de los SOTE, de las orientaciones técnico-económicas, es un cálculo que hace SIES con la información que se le proporciona. Bueno, pues esto es un poco a demanda. Las mejoras de la aplicación SIES van a demanda y en función de las necesidades del sector, de las diferentes unidades del ministerio, comunidades autónomas y demás, se van desarrollando este tipo de funcionalidades. En el apartado de datos integrado, solo tenemos por ahora dos funcionalidades. Una que es el cálculo de la OTE y permite mostrar los resultados para las explotaciones tanto agrícolas como ganaderas. Y también tiene esa visualización de todas las explotaciones en las que entrando en cada una de ellas te daría los datos integrados de producción estándar, orientación técnico-económica. También estamos metiendo alguna información relacionada con ayudas en este apartado, etcétera, etcétera. Y la otra funcionalidad de datos integrados es el de número de explotaciones por comunidad autónoma que os ponía un pantallazo en mi presentación anterior. En lo que tiene que ver con catálogos y fuentes de información externa, las funcionalidades que vamos a ver son catálogos, la parte de solicitud para la modificación de un determinado catálogo, porque ya sabéis que hay unidades responsables de catálogos y unidades consumidoras de esos catálogos.
Y luego tenemos los catálogos propiamente dichos, una serie de catálogos comunes, horizontales a todo el proyecto, catálogos agrícolas más relacionados con la fase 1 agrícola y catálogos relacionados con la información ganadera. Por último estarían los catálogos técnico-económicos, que son los que hemos utilizado antes en la explicación de la orientación técnico-económica y su cálculo en SIEX. Por último, la última funcionalidad que os voy a mostrar es las fuentes de información externas. Todas las fuentes de información externas que integra SIEX, vía servicio web, vía carga de fichero, un poco todo lo que os ha ido explicando María José. Entonces, dicho esto, hasta aquí sería mi presentación de las funcionalidades que vamos a ver. Como digo, tenéis la presentación en el equipo Teams. Y ahora voy a compartir lo que es SIEX en preproducción. Vale, ya estoy logueado. Entiendo que veis mi explorador de Chrome. Y arriba estáis viendo la versión 2.12.3, que sería año 2 del proyecto, mes diciembre, subversión 3 de esa versión que desplegamos a finales del año pasado. Y entre paréntesis estáis viendo pre. ¿Veis todos esa pantalla? Sí, David, se ve. Perfecto. Bueno, pues esto es SIEX, esto es la plataforma de la que llevamos hablando durante todo el curso y sobre ella voy a ir viendo cada una de las funcionalidades. Aquí veis que también está el apartado de forestales, pero como todavía la fase forestal no tiene ningún desarrollo en la aplicación, pues no tiene una funcionalidad para poder consultar explotaciones forestales o funcionalidad relacionada. Entonces me paso directamente al punto de agricultura. Y aquí lo primero que me aparece es el buscador. En este sentido, voy a proporcionar un dato, que es el código SIES, que busca un código SIES que tuviera bastante representación de información tanto agrícola como ganadera, y lo pegaría dentro de... Bueno, antes de pegarlo voy a hacer una cosa. Voy a hacer una búsqueda sin poner nada. Y bueno, vais a ver que los datos son completamente virtuales, ¿vale? Aquí aparecen 444.000 explotaciones y son datos que se han ido creando para hacer pruebas de la aplicación. Este es el entorno de preproducción, es un entorno en el que también están los desarrollos. Entonces, en el entorno de preproducción muchas veces se puede ver cosas que se están desarrollando y que todavía no se han desplegado en producción. Entonces, bueno, pues habéis visto aquí que tenemos multitud de explotaciones de prueba. Si un día tenéis especial interés, os puedo facilitar un acceso en preproducción para que podáis bichear con la aplicación. Entonces voy a meter un código SIES que he seleccionado para poder hacer la búsqueda y me sale una explotación que aparentemente su comunidad autónoma de registro sería Galicia, con 25,29 hectáreas. Entonces aquí, sobre esta explotación, vamos a ver todos los datos que contiene, ¿vale? Como digo, son datos en preproducción y datos virtuales, no son reales. Entonces, en primer lugar, cuando hacemos una búsqueda de explotación, me aparece aquí los datos principales, que es el código SIEX, el DNI del titular, la razón social o nombre y apellidos, la comunidad autónoma de registro, entendida como la comunidad autónoma donde ese agricultor tiene la mayor parte de su superficie, estamos hablando con un criterio agrícola, y su superficie total, superficie de DGCs activa, ¿vale? Voy a hacer un recorrido por los diferentes bloques. Aquí tendríamos los datos personales del titular, datos del cónyuge en caso de que los hubiera, representante autorizado, responsable de la explotación o titular. Hay veces que es el mismo titular que aparecerían los diferentes bloques, ¿no? Cotitular, en el caso de una explotación con CIF, pues aquí estarían los diferentes titulares que hubiera. Aquí tenemos un apartado de ayudas agrarias en el que vamos a incorporar los datos de las últimas campañas, en la que se pueden ver, pues si os fijáis aquí aparece todavía el régimen de pago básico porque son datos del último ejercicio, si no me equivoco, ejercicio económico 23, que cogerá datos de la solicitud única 2022. Entonces, pues aparecen los datos todavía con los regímenes de ayuda antiguos.
A medida que carguemos el ejercicio, si no me equivoco, 24, ya aparecería la información de solicitud única 2023. Pues este es un bloque de información centrado en ayudas agrarias. Estamos también pensando en incorporar aquí ayudas extraordinarias, ayudas de Estado, ¿no? Vamos al detalle de la explotación. Datos generales, la primera pantalla que me salía una vez que he hecho la búsqueda de la explotación. Y aquí aparecerían los datos del gerente, la persona que, por así decirlo, está a cargo de esa explotación. En el caso de que fuera una explotación con varios socios, pues aquí tendríamos en datos de asociaciones, socios y otra figura, el apartado donde se recogería la información de esos socios pertenecientes y su porcentaje de participación. Si el señor pertenece a una entidad o asociación de las que tenemos en los catálogos SIES, en este caso aquí tenemos las organizaciones de productores de leche. Si os vais al catálogo vais a ver que Unión Leteira Galega es una de las organizaciones de productores lácteos que están en el catálogo. Bueno, pues esta explotación ficticia participaría de esa entidad asociación. Si perteneciera a una DOP, también aparecería aquí. O, por ejemplo, a una cooperativa agroalimentaria o cualquier otro dato que siempre previamente nos hubiera facilitado el agricultor. En el caso de los grupos empresariales, aquí vendría la información de las empresas matrices y filiales. Es decir, si aquí estuviéramos hablando de una explotación de la cual colgaran otras explotaciones que forman parte dentro de su capital social, pues aparecerían aquí las diferentes empresas matrices y filiales, las matrices las que están por ahí encima y las filiales las que cuelgan de ella, ¿no? Las que están por debajo. Información de seguros agrarios. Aquí, si os fijáis, en cuanto he entrado en este bloque de información, ha hecho una llamada al servicio web de NESA, en la cual se ha traído los seguros que esta explotación con este NIF constan en la base de datos de NESA. Entonces tiene dos seguros de retirada y destrucción de animales, uno para la campaña 23 y otro para la 22. Información de superficie vitícola potencial, pues si fuera una explotación con, por ejemplo, viñedo, pues aparecería aquí información en este bloque. Es complicado encontrar una explotación que tenga información en todos los bloques. Ya sabéis que el que se dedica a leche no se dedica a vino o tiene que ser explotaciones con mucha dimensión para que pueda tener información en ambos bloques. Aquí tendríamos, como digo, la superficie vitícola potencial, la información que proporciona el registro vitícola, como se explicó Elena Tobar. Y ya pasaríamos al apartado de actividades secundarias, que tenemos las actividades de transformación si las hubiera, calibrado y acondicionamiento, actividades agroturísticas. Estos son bloques que en el cuaderno, en el registro, perdón, son voluntarios y por tanto puede ser que tengamos información o puede que no la tengamos. Eso depende de que el agricultor la quiera facilitar. Información de rendimiento económico. Para que haya información aquí, en el bloque de datos económicos de la explotación, tenemos que tener información de las actividades con los ingresos brutos totales del ejercicio fiscal. ¿Vale? Entonces la información aparecería aquí reflejada. Edificaciones e instalaciones. Pues si esta explotación tuviera algún tipo de edificación con su referencia catastral o instalación, pues aparecería aquí referenciada. Insisto, edificación e instalación correspondiente al catálogo que nosotros tenemos publicado, la referencia catastral, si es propia o ajena, la dimensión y una serie de datos que tenemos en el documento técnico agrícola relacionada con las edificaciones. Maquinaria y equipos, aquí la información de maquinaria, si esta explotación tuviera maquinaria, pues automáticamente lanzaría una llamada al servicio web de Roma, que también está integrado en SIES, y te traería aquí para ese titular qué maquinaria tiene. Pues si tiene un remolque, un tractor, y podríamos clicar en cada uno de ellos para ver el detalle, luego a lo mejor podemos probar con otro código SIES, el detalle que hay en Roma de esa maquinaria. Normalmente, pues cuando viene información de un tractor, pues al entrar en ella podemos ver la potencia, el valor de adquisición, otro tipo de datos que viene proporcionado exclusivamente a través del servicio web de Roma. Regímenes de calidad, pues información relacionada con las DOPs, IGPs e IGs que tenemos ahí en el catálogo de SIES. Toda la información de SIES vais viendo que está siempre íntimamente relacionada a los catálogos que tenemos publicados en el apartado correspondiente.
Vamos con las unidades agrícolas. Hablábamos de que teníamos 25,29 hectáreas en esta explotación. Bueno, pues aquí, si esa superficie estuviera correctamente identificada en una explotación real, pues aparecerían aquí cada una de las DGCs que esa explotación tuviera, pues con los diferentes cultivos, o si fueran aprovechamientos también lo tendríamos en el bloque de aprovechamiento. Mira, por ejemplo, aquí tenemos información de datos adicionales de cultivos. Pues en la provincia de Lugo, en el municipio de Cospeito, bueno, pues tenemos aquí datos proporcionados. Pero luego voy a probar con algún otro código SIES para ver si podemos obtener más información que lo veáis de una forma más visual. Datos adicionales de hongos para los cultivos de champiñón, que estos normalmente se desarrollan a nivel de unidades productivas, incluso dentro de una misma DGC. Detalle de hortícolas, variedades frutales, todos y cada uno de los bloques que recoge el documento técnico agrícola. La información de registro vitícola, pues también proporcionada por parte del agricultor de cada una de las parcelas vitícolas con toda la información que proporcionará. Aquí hay otro bloque que es el de puntos de agua para consumo humano. Estos son obviamente datos de prueba, pues aquí nos vendría para esa explotación qué puntos de agua podría tener identificado con sus coordenadas dentro de una DGC. ¿Cuándo aparece un punto de agua aquí de consumo humano? Eso está regulado por normativa. Si el punto de agua para consumo humano está dentro de una DGC, aparecería reflejado dentro de la aplicación. Y lo que tiene que ver con datos de cuaderno, ahora voy a buscar otro código SIES, a ver si encontramos algún dato grabado de cuaderno, aunque eso va a ser mucho más complicado. Voy a buscar un cultivo de trigo. A ver si me sale alguna explotación que tenga cultivo de trigo y si no busco un código SIES genérico. Ya habéis visto que es una demostración en directo, por lo tanto, pues el directo tiene la posibilidad de que tarde un poquillo. Pues mira, en teoría, en esta explotación de la región de Murcia de 43,92 hectáreas, vamos a ver si tenemos alguna DGC de trigo. Vale, pues es que al ser datos de prueba no me aparece. Voy a buscar algún otro código SIEX, porque yo quería mostraros también que vierais las delimitaciones gráficas de cultivo. A ver si esta tiene. Voy a buscar la código SIES número 1, que seguro que tendrá algún dato. Vale, pues no tengo datos de DGCs. Es que yo quería mostraros no solo la pantalla de datos adicionales de cultivo, sino también la pantalla de DGCs. Vale. Bueno, pues datos del cuaderno, mientras no tengamos una con DGCs no vamos a tener datos de cuaderno, porque son datos de pruebas y para eso tiene que tener DGCs. Entonces lo que voy a hacer es voy a pasar a la siguiente funcionalidad dentro de la parte de agrícolas, que sería la del cálculo de riesgos. Y sería esta pantalla que estáis viendo aquí. Además, tengo el tiempo justo, por lo que después tiene que María José hacer su siguiente presentación. En la parte del cálculo del riesgo de las explotaciones, lo que tengo es una pantalla que me permite lanzar un cálculo de riesgo en función del número de explotaciones que tengo y los cultivos que contienen. Podría marcar también esta casilla para que me evitara el cálculo automático en aquellas en las que he hecho un cálculo del riesgo manual. Si yo he editado el cálculo del riesgo, el riesgo de una determinada explotación, podría marcar aquí para que esa explotación no me cambiara el riesgo que yo he editado manualmente, ¿vale? Esto es lo que significa esta funcionalidad aquí. Y después también puedo hacer una edición de los riesgos
en esta pantalla de aquí. Para eso lanzo la búsqueda de las explotaciones con su riesgo. Si os fijáis, aquí están las diferentes explotaciones con el riesgo automático, si ese riesgo ha sido modificado. Por ejemplo, está de riesgo bajo, se le ha puesto riesgo modificado alto y tiene una superficie y demás. Entonces yo puedo ir viendo para cada uno, todos son obviamente datos de prueba, ¿no? Aquí yo puedo ir editando los riesgos de la explotación, poniendo en vez de bajo puedo poner medio, alto, muy alto, poner un motivo relacionado con la modificación del riesgo. Y puede estar ligado a que yo le incremento ese riesgo de explotación derivado de una inspección que ha tenido esa explotación, que ha sido negativa y que no ha sido correcta, por tanto, esa explotación le incremento yo el riesgo, ¿vale? Luego también tendría la posibilidad de gestión de ficheros para arrastrar aquí un fichero que me permitiría cambiar automáticamente el riesgo en 1000 explotaciones o las que yo decidiera, y esto es un poco la funcionalidad del cálculo del riesgo. Cálculo del indicador de uso de fitosanitarios. Este cálculo del indicador permitiría lanzar a todas las explotaciones con datos de cuaderno digital, en concreto datos de fitosanitarios, un cálculo del uso sostenible. Entonces, voy a buscar, voy a filtrar para que tarde menos. A ver si encuentro explotaciones. Vale, no voy a filtrar para que me saque todas, porque a lo mejor son de otra comunidad autónoma las que han estado haciendo pruebas. Ahora mismo estamos haciendo una búsqueda de explotaciones en las que vamos a consultar el riesgo de uso de fitosanitarios. En función de los cultivos que esas explotaciones tienen y los tratamientos fitosanitarios que hayan realizado, tendrán un indicador de uso de fitosanitario más alto o más bajo. A ver si termina el proceso. Bueno, mientras termina este proceso, lo que voy a intentar es lanzar, ir mostrando otras funcionalidades. Para eso voy a entrar en la parte de validaciones. Aquí en la parte de validaciones, lo que tenemos es principalmente una pantalla que me permite ver si una explotación está duplicada. Por ejemplo, dice que para un determinado DNI tengo diferentes códigos SIES. Esta explotación, concretamente aquí aparecen 57 explotaciones duplicadas. Estas explotaciones tendrían que resolver esa duplicidad y que la comunidad autónoma de ubicación retirase su explotación y la cargara exclusivamente la comunidad autónoma de registro. Esta funcionalidad de duplicidad ya no solo es para explotaciones, sino que también la tengo para recintos, en la que aquí aparecería la duplicidad de todos los recintos de esas explotaciones que estarían duplicadas. También puede haber explotaciones que no están duplicadas, pero sus recintos sí están duplicadas con otras explotaciones en SIEX, ¿vale? Entonces, la premisa de base no necesariamente es que la explotación esté duplicada, sino que alguna DGC de esa explotación también aparece en otra explotación de SIEX. ¿No ves? Entonces aquí aparecería provincia, municipio, agregando zona, polígono, parcela, recinto, con la superficie y la que tenemos inscrita y te dice, te lanza un mensaje de validación. Esto es principalmente para las comunidades autónomas para que puedan ir revisando las duplicidades que tienen con información de otras comunidades autónomas. Carga de datos sería la última funcionalidad que tenemos aquí en SIES. Es una funcionalidad que nos permite ver tanto de registro como de cuaderno las cargas de datos o peticiones que se han lanzado a la aplicación desde los registros de explotaciones de las comunidades autónomas. A ver si me ha sacado las explotaciones que os pueda mostrar. Sí.
Aquí tendríamos lo que quedaba pendiente, el indicador de uso individualizado de productos fitosanitarios, que tengo información de la superficie total de cultivo de cada uno de los cultivos de la explotación y con un algoritmo que permite el cálculo pues muy similar a cómo se hacen las orientaciones técnico-económicas, yo podría saber en base a las materias activas que he aplicado en estos cultivos, cuál es el indicador que se ha calculado para cada uno de esos cultivos y para toda la superficie de la explotación. Ese indicador, con la última modificación del Real Decreto, está previsto que se le facilite a los agricultores, si no me equivoco, ya por 2028. Se va a empezar a lanzar los cálculos del uso individualizado de productos fitosanitarios. Y bueno, esto es la parte de agrícola. Ganadería, de manera similar. Voy a ir un poquito de prisa porque no quiero comerme mucho tiempo. Podemos hacer una búsqueda de explotaciones, por ejemplo, a ver si encontramos explotaciones de A Coruña. Aquí tendríamos explotaciones ganaderas. Y la diferencia con respecto a la parte agrícola sería lo que aparece aquí. Aquí tendríamos datos de la explotación y de las unidades ganaderas que tiene esa explotación. La explotación a nivel de SIES es el código SIES, que es lo que aparece aquí. Aquí tendríamos el NIE o el NIF y la razón social. Pero aquí tendríamos los datos de rega que tendría para esa explotación. Entonces, una explotación con un determinado código SIES puede tener varias unidades ganaderas, un código de rega de explotación y reproducción, otro de cebo-cebadero, de multitud de las casuísticas que tienen las unidades de tipología ganadera. Aquí tenemos, por ejemplo, un rega que termina en 7901, que es una codificación diferente a la que aparece en sí. El código SIES sería 2553. Y entonces en este rega podemos ver la información que tiene ovino, caprino, porcino, gallinas y bovino dentro del mismo código de subexplotación rega, ¿vale? Aquí aparecerían los datos de censo con los números de cada una de las categorías de animales. Las podría visualizar todas. Aquí concretamente tenemos la información de censo para el porcino. Y también tendría la información de datos de participación en programas de cría para esas explotaciones ganaderas. Esto y mucho más es la información que tenemos a nivel de cada una de las explotaciones ganaderas en sí. También tenemos datos de la integradora comercial en caso de que ese DNI participe de una integradora comercial, sobre todo, por ejemplo, las integradoras de porcino. Me paso a la parte de datos integrados, que quiero que vayáis por lo menos todas las pantallas. Aquí tendríamos, si pongo para una comunidad autónoma de registro, a ver, voy a poner, no la voy a seleccionar para que me aparezcan los datos, lo que os he mostrado antes. Estos son los datos de la orientación técnico-económica. Aquí aparecerían todas las diferentes superficies que os mostraba en la presentación del inicio de la mañana. Y los datos de la orientación técnico-económica con los datos de su producción estándar y el estrato al que pertenece, que sería este apartado de aquí. Y como os decía, también estamos integrando información relacionada con las ayudas y el estrato PAC al que pertenece ese beneficiario, que sería esta parte última de aquí. Como esto lo hemos visto en la presentación anterior, no voy a entrar mucho en el detalle, ¿vale? Porque quiero que veáis un poco todo. Y esta sería la pantalla del número de explotaciones por comunidad autónoma, que tendríamos para cada una de las comunidades autónomas, el número de explotaciones que figurarían en SIES. Esta es la pantalla de datos integrados. Y por último, y perdona María José que me estoy pasando un poco de tiempo, estaría la parte de catálogos y fuentes de información. Entonces aquí tendría la información de cada uno de los catálogos del sistema. Puedo hacer una búsqueda y mostrar los diferentes catálogos. Aquí tenemos las diferentes tipologías comunes, agrícolas, técnico-económicos, un poco todos los catálogos que hemos ido viendo a lo largo de todo este curso. En el caso de actividad secundaria, que os lo comentaba antes en la explotación agrícola, pues vemos cada una de las actividades secundarias, podemos filtrar, podemos editar, podemos crear un nuevo registro, publicarlo en el portal público cuando está disponible y crear una solicitud de modificación en el caso de que queramos incorporar un nuevo registro, pero no seamos los responsables de dicho catálogo.
Entonces aquí, como digo, los datos son falsos, ¿vale? Fuentes de información externas. Pues aquí tenemos tanto las fuentes de fitosanitarios, aspafitos, los medios de defensa fitosanitaria, los productores y operadores ROPO, todos los diferentes catálogos de información que hemos integrado, bien sea como por fichero o bien con servicios web o otro tipo de integración de las que maneja SIEX. ¿Y qué más os puedo contar relacionado con fuentes de información? Para no extenderme mucho. A ver, quería mostraros, a ver si aparecían los de las fuentes de ayudas. Me voy a pasar esta otra pantalla. Aquí. A ver si me aparecen los de fuentes de ayudas. Para que veáis que hemos incluido también a través de la BDC y el Data, que manejan el FEGA, la información de base de datos de coordinación de pagos. Estos son datos ficticios, pues aquí aparecerían cada uno de los NIF con su comunidad autónoma, provincia y el importe total de los beneficiarios. Aquí tenemos datos de bases de coordinación de pago de 2023. Y aquí tendríamos, por ejemplo, también ya cargada la información de las ayudas excepcionales a sectores agrarios, que si me carga, os muestro ya esto y con esto paramos la presentación de las funcionalidades de SIES. Mira, aquí tenemos las diferentes ayudas, aquí tenemos la de fertilizantes, pues si no me equivoco también estaría la de la sequía, cargada en esta parte de las ayudas extraordinarias de fuentes externas, ¿vale?